antes de, como ya todos me conocéis, no voy a andar haciendo presentaciones porque me tenéis más visto que el TVO, así que ¿para qué vamos a andarnos con historias? Como vosotros sabéis, Madrid es una ciudad que tiene existencia real, digamos, oficialmente a partir del año 1100 aproximadamente, cuando existió un asentamiento que se denominó, donde hoy día está el Palacio Real, que se llamó Mayrit, que luego terminó degenerando en Majerit, y de alguna manera pues es una ciudad de fundación, aunque parezca mentira, musulmana, porque realmente el que primero que establece aquí, teóricamente, un pequeño bastión para que, digamos, se creara un núcleo urbano que luego llevaría más o menos al crecimiento de la ciudad, fue un musulmán con el nombre de Yusuf y tal, que no sabemos ni siquiera quién era, solamente sabemos que estableció un pequeño torreón por encima del Manzanares, encima de lo que hoy día es la Cuesta de la Vega, más o menos por donde está la Catedral de la Almudena, para que os hagáis una idea, si la Almudena es una catedral, porque claro, eso también hay que presuponerlo, porque realmente no se puede hacer peor una cosa. En aquellos años, como vosotros sabéis, todo estaba, digamos, en la zona que estábamos, la parte de Madrid, los madrileños futuros vivían en lo que se llamaba la Marca Media, y la Marca Media era una zona que iba fundamentalmente aproximadamente desde Soria hasta Cáceres aproximadamente, pero donde la frontera era realmente larga, o sea, muy inestable, o sea, iba continuamente avanzando y retrocediendo según se iba ganando o perdiendo batallas por parte de los musulmanes y por parte de las tropas cristianas del Reino de Castilla, y en la parte superior por la parte del Reino de Aragón. Por lo tanto, estábamos justamente en la Marca Media los supuestos madrileños. Pero realmente eso no tiene oficialidad. No tiene oficialidad hasta que en el siglo XV, por decirlo de alguna manera, el siglo XV-XVI, es cuando ya se establece la capitalidad de Madrid, después de muchos siglos de haber sido la capitalidad Valladolid o Toledo. ¿Por qué? Carlos I de España, V de Alemania, establece su capital en Toledo, en la ciudad imperial, y de ahí su hijo Felipe II la traslada a Madrid. ¿Y por qué la traslada a Madrid? Pues la traslada por una razón muy sencilla, porque le pillaba cerca de lo que él quería hacer en ese momento, que era construir un mausoleo para su familia, que ya sabéis que lo hizo en mi pueblo, en San Lorenzo del Escorial. Y le pillaba más cerca, había poca distancia, era más sencillo. De hecho, pues la cercanía hacía que el rey estuviera a caballo siempre entre Madrid y el Escorial y viceversa, y no en muchos sitios más, porque realmente a partir de cierta edad ya Felipe II viajó poco. Es más, sus últimos años los pasó en el Escorial directamente y desde allí gobernó prácticamente lo que era un imperio, aunque él nunca quiso llamarse un emperador, en el fondo era un tecnócrata, ¿no? Bien, Madrid para entonces ya era una ciudad con un cierto desarrollo, evidentemente, del que no tenemos, digamos, un plano concreto hasta que aparece en 1656, ya en época de Felipe IV, que es el Pedro Teixeira, que ya establece más o menos cuál es el núcleo original de Madrid, que como veis es pequeño, empieza más o menos en la orilla enfrentada al río Manzanares, donde está actualmente el cementerio de San Isidro, y en la parte de enfrente, lo que sería la Cuesta de la Vega, está el Alcázar, el primer alcázar que hubo en la zona. Luego se desarrolla a partir de la Plaza Mayor. Entonces no existía la Puerta del Sol, porque la Puerta del Sol es un invento ya de la época de José I, y como veis termina en una especie de jardines o de huertos que están situados justamente detrás de la iglesia de los Jerónimos. Eso que veis ahí es la iglesia de los Jerónimos. Donde está hoy día el Museo del Prado,
el campo de enfrente, por donde bajaba el arroyo Abroñigal, el Abroñigal Alto, porque el Abroñigal Bajo correspondería con lo que es hoy la M30. Ese era el Abroñigal Alto. Y el Abroñigal Alto daba lugar y daba riego a todos los campos que había por detrás, en las huertas que pertenecían al convento de los Jerónimos. Y esto es lo que había. En época de Felipe IV, el conde duque de Olivares compra toda esta finca, las 18.000 hectáreas más o menos que tiene la finca, y una parte la destina para hacer un parque de recreo. ¿Eh? Ah, bueno. Vale. ¿Y esto dónde se da? Aquí. Donde pone aquí, la lucecita que tienes. Ah, ahí. Ahí me dispara. Bueno, pues me refiero a esto. Estos son todas las huertas y aquí era donde terminaba. Le falta aquí un trocito que luego sí que compraría el conde duque de Olivares y sería, digamos, todo el campo donde se desarrolla en ese momento, vamos, donde se desarrollaría el actual Parque del Retiro. Pero en principio el Parque del Retiro no ocupaba nada más que esta zona y además el Real Palacio que se construye en principio, se construye en esta parte, a ver si lo veo, ahí, se construye en esta zona de aquí, más o menos por donde hoy está el parterre, pero ese palacio desaparecería después, se caería, vamos, literalmente, y entonces habría que construir el Palacio de Velázquez, que es el que se construyó luego posteriormente. Luego ya se fueron añadiendo cosas. Además, tener en cuenta que el primer diseño que existe de este parque, del parque que tenemos aquí al lado, del Parque del Retiro, es un primer diseño que está fundamentalmente orientado al disfrute de la nobleza. O sea, aquí no entraba la gente de la calle nada más que para servicio. Pero la gente de la nobleza sí entraba y, por supuesto, se celebraban teatros, justas de todo tipo, en fin. Había toda clase de cosas, ¿no? Incluso posteriormente, ya años después, cuando se construye el estanque, se celebrarían hasta naumaquias, o sea, que quiero decir que la evolución, digamos, de estos jardines ha sido larga a lo largo de la historia. Yo creo que este cacharro pasa también las diapositivas, ¿no? Sí, pero tengo que buscar cómo engancharlo aquí. Bueno. Pues entonces dame lo siguiente. Bueno, ya hemos visto el plano de Pérez Teixeira, solamente estoy introduciendo un poquito el tema para ver un poco los orígenes de toda la cuestión. El primer escudo de Madrid, como sabéis, no tenía un oso y un madroño, ni muchísimo menos. El primer escudo de Madrid es una especie de dragón o lagarto. De dragón o lagarto que más bien sería un grifo, hombre. Un grifo que es digamos, el que figuraba, o que se supone que figuraba en una de las puertas de Madrid que existían en ese momento de la muralla, que era la que llamaban la puerta cerrada. La puerta cerrada tenía una especie de lagarto, una especie de dragón alado y tal, y entonces, bueno, al final quedó en que era un grifo. Y ese es el primer escudo de Madrid, el que se mantiene durante muchísimos siglos, hasta que se usa el emblema del oso y el madroño por la intervención de Giner Suárez, en fin, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, que pone Madrid en relación con la Osa Mayor, con las 7 estrellas de la Osa Mayor y la Osa Menor. Y entonces es cuando establece que Madrid es la ciudad del oso, pero nunca que se sepa ha habido osos más acá de la Casa de Campo, que sepamos. Posiblemente los únicos osos que hubo en Madrid en la época, digamos, anterior a los Reyes Católicos estaban en la zona de lo que se llama Montealina, o sea, pegada a la tapia de lo que hoy día es el Pardo, que eran terrenos de caza, o sea, realmente eran terrenos de caza, y además ya sabéis que esa zona era totalmente inestable, porque la capital, digamos, regional, en ese momento estaba en Talamanca de Jarama. Y aquí es donde viene, de alguna manera, un lío con el que nos han puesto de acuerdo los historiadores, que es cuál es el origen auténtico de Madrid y si es auténticamente la que denomina Estrabón como la Mantua Carpetana. Y entonces en época de Felipe IV resulta que se les ocurre la idea de encontrarle un origen noble a Madrid. Y ese origen noble a Madrid se lo van a encontrar nada menos que en Grecia. Un héroe griego que se llama Ocnovianor. ¿Quién me pasa la cosita?
No, bueno. Me falta el Ocnovianor. Ah, no, que sí, no, lo teníamos arriba. Bueno, sí, pero ya déjalo ahí, porque ya hemos hablado del escudo. Ocnovianor, que es un héroe griego que viene y que funda la que luego sería la llamada Mantua Carpetana, después de arrebatarle los terrenos a un primo que resulta que había venido de Fenicia. Bueno, nadie se pone de acuerdo realmente en cuál es el auténtico origen de Madrid, pero sí Madrid sí tiene un origen, por lo menos yo sí que lo tengo detectado, que es este que está en mi barrio, en la zona de la Villa de Vallecas, y que es lo que estáis viendo ahí. Eso que estáis viendo ahí era lógicamente una colina de barro y hierba. Pero cuando yo llegué a la Villa de Vallecas hace aproximadamente 38 o 40 años, me llegó de alguna manera en el boca a boca que en la parte superior del Manzanares, en los cerros, en un cerro muy concreto que era el Cerro de la Gavia, había los restos de algo, pero no se sabía muy bien qué era por entonces, no estaba muy bien estudiado, ni nadie se había preocupado mucho de ello porque estaba prácticamente fuera. Entonces fui allí, vi efectivamente que existían fondos de cabaña, que existían restos de muralla y que existía algo que se había desarrollado allí como una especie de poblado, y esos son los restos que han sido excavados por distintos arqueólogos a lo largo del tiempo, pero fundamentalmente y en los últimos años por Jorge Morín de Pablos, que es el arqueólogo, digamos, oficial de zona, por decirlo de alguna manera. Yo entiendo que este es el auténtico origen de Madrid. Hombre. Entiendo que este es el auténtico origen de Madrid. O sea, el primer asentamiento es carpetano. Entonces, claro, ya me cuadra más con lo de la Mantua Carpetana. Por lo tanto, no traeríamos la carpetana hasta Talamanca de Jarama, sino que la traeríamos hasta el propio Cerro de la Gavia de Madrid. Lo que pasa es que visitar esto es muy complicado y desde luego darle acceso al público a este lugar es bastante complejo por una sencilla razón, porque ha quedado, digamos, circunscrito dentro de las vallas que delimitan las vías del AVE que salen hacia los 3 puntos que salen desde la estación de Atocha, que es hacia el sur, hacia Levante y hacia Zaragoza. Entonces ha quedado así una especie de triángulo con una valla y entonces entrar ahí, pues claro, lógicamente, o saltas o tienes el candado. No te quedan más narices. Además, la valla está pegada literalmente a una columna de suministro eléctrico que hace bastante peligroso el andar allí tonteando. Este sería, digamos, el primer asentamiento no documentado, pero que sí tenemos ya registro arqueológico de que existió. Y yo creo que eso nos llevaría claramente a decir que este fue el primer núcleo a partir del cual se desarrollaron, digamos, después todos los acontecimientos. Bien, hay una... ¿Quién me pasa un poquito la cosa? Aquí tenéis la reconstrucción que han hecho los investigadores de cómo eran las cabañas de esos fondos de cabaña. Veis más o menos que es una estructura efectivamente de chozas con tejado a 2 aguas, de posiblemente caña o cañizo, o brezo, o vaya usted a saber. Y entonces, bueno, pues nos imaginamos que más o menos era así. Pero como vemos está situada en un lugar perfectamente adecuado para la defensa y además con el agua muy cerca, porque tener en cuenta que en las riberas del Manzanares era donde estaba prácticamente toda la fauna, digamos, cinegética, por decirlo de algún modo, o sea, eran los cazaderos. Y una demostración muy clara de que es así, pero desde tiempos ya mucho más antiguos, es que han aparecido una serie de yacimientos paleontológicos en la zona del Manzanares que justifican de alguna manera el que la gente fuera allí a cazar bichos que ya no existen. Por ejemplo, si nosotros vamos a la Laguna del Campillo, no sé si sabéis dónde está. ¿Alguien sabe dónde está la Laguna del Campillo? Nadie lo sabe. Metro de Rivas hacia Madrid, a 200 metros. Pues a 200 metros, si sale uno del metro de Rivas hacia Madrid, hay una laguna, pero que no es una laguna natural, sino que es una gravera que se inundó en 1960 aproximadamente. Bueno, pues en esta gravera salieron los huesos de una serie de proboscídeos que había en la época que se denominaba el Elephas gigans. Entonces, allí en el centro de interpretación de la Laguna del Campillo,
lo que se ha hecho es colocar un modelo del elefante que habitaba, digamos, en las orillas del Manzanares, pues hace un tiempo inmemorial, lógicamente. Por lo tanto, estamos hablando de una zona que fuera o no fuera capital del centro de la península ibérica, siempre ha estado habitada y siempre ha sido cazadero. De hecho, en los campos de Vallecas todavía, cuando uno sale por allí de paseo con su perro, cosa que yo hago todas las mañanas y tal, te vas encontrando hachas de siles, te vas encontrando cuchillos, raederas, raspadores, pero no uno ni dos, toneladas, toneladas. ¿Por qué? Porque los rastrillos, como es la zona, digamos que la zona de Vallecas Alto, Vallecas Villa, no el puente, Vallecas Villa, es la zona que era el suministro de cereales de Madrid, hasta prácticamente el siglo XVIII, los trillos, las máquinas, los arados, han ido sacando todas estas piedras de siles, donde se ve perfectamente que algunas pertenecen a una industria lítica muy antigua, posiblemente achelense, según dicen los expertos. De hecho, hay un yacimiento que obligó a mover la M50 y hacer una curva grande para respetarlo, que se llama Casa Montero, y que no sé si conocéis la zona, está sobre la Vega del Jarama, en la zona que se llama la Real Casa de Correos, que tienen allí hoy día un restaurante. Era la casa de postas en siglos XVIII, XIX, y entonces allí justo por encima de esta Real Casa de Correos de Madrid, ya se denominaba así, existe el yacimiento de Casa Montero, donde aparecieron cerca de 30 pozos de industria lítica, de industria de siles muy antigua. Es más, si nosotros nos movemos un poco por la región y empezamos a darle vueltas, nos vamos a encontrar que existe más industria lítica y paleontológica. Por ejemplo, si llegamos al Parque de la Warner, no me salía, al Parque de la Warner, el Parque de la Warner está asentado sobre los dos yacimientos paleontológicos de Areneros I y Areneros II, que los han cubierto con una tapa, digamos, de cemento para investigaciones futuras, sacaron el material más importante y se permitió que se hiciera el Parque de la Warner ahí, en una época en que, bueno, untando a alguien era fácil hacer estas cosas, ¿no? Por otra parte, en la provincia de Madrid hay un pueblo que tiene quizá el yacimiento paleontológico más importante de Europa, que es Torrejón de Velasco, donde está el Cerro de los Batallones. No sé si habéis oído hablar de él. Los batallones se refiere simplemente a que hay muchos olivos que parecen como si fueran un batallón en formación. Bueno, pues en el Cerro de los Batallones ha aparecido ejemplar de tigre sable, ejemplar de megalodón, ejemplar de megacervus, de uros, bueno, de todo, que forman parte, han sido incorporados a las colecciones del Museo de Historia Natural en Madrid o del Museo de Úmera, el que hay en la Universidad de Úmera, en la Complutense en Úmera, o algunos otros museos que se han creado, como por ejemplo cuando se soterró la M30 por parte de Gallardón, que salieron muchísimos huesos de animales extraños y se entregaron, digamos, a las autoridades para que fueran exhibidos y fueran almacenados convenientemente. De hecho, yo cuando era pequeño recuerdo muy bien el día que se lió la noticia de que la estación de Tetuán de las Victorias se hizo otra entrada, y al hacerla salió un mamut. Y ese mamut luego ha sido conservado de alguna manera. Bueno, ya estamos hablando, digamos, de los orígenes madrileños. Pasa esto que vamos muy lentos. Bien, fijaros la estructura medieval que se atribuye a Madrid según un grabado de aproximadamente el año 1300, pero que hace referencia a la estructura que tendría en el año 1100. Veis ahí una muralla, veis más o menos la zona en la que se haría el Alcázar, y esto era el Madrid primitivo. Los últimos estudios que se han hecho sobre la zona dicen que una de las puertas de esa muralla, que era la puerta cerrada, daba lugar al asentamiento visigodo que hubo en Madrid. Por lo tanto, tendríamos que poner la fecha aproximadamente en el año 700, 800, hasta el 900 aproximadamente. Además, no es extraño que los visigodos se asentaran en esta zona porque tenían su capital en Toledo, por lo tanto, lo tenían bastante cerca. Entonces, este es el núcleo original de Madrid, digamos, el medieval. Pasa. Bien, aquí tenemos lo mismo que hemos visto en esquema, ya lo vemos desarrollado por un pintor.
Ahí veis la Puerta de la Vega, ¿eh? La Puerta de la Vega, allí al fondo se ve el viejo alcázar que hicieron los reyes castellanos, que luego se transformó en el alcázar de los Austrias, y veis más o menos lo que es la calle Segovia, o sea, la calle Segovia es lo que tenemos aquí, ¿no? Y todo esto, lógicamente, han quedado muy pocos vestigios. Solamente debajo de la Catedral de la Almudena vemos la muralla, lo que era la muralla musulmana de Madrid, pero sí sabemos que existía un barrio visigodo en lo que era la zona de Puerta Cerrada. Entonces, evidentemente, no se hacían jardines. La prioridad en ese momento era la defensa y el ataque. Entonces, la poliorcetémica medieval llevaba a que se hicieran ciudades fortificadas, y Madrid pues fue una ciudad fortificada de cuyas murallas ya prácticamente no quedan más que pequeños lienzos. Hay uno, por ejemplo, en la Plaza de España, muy pequeñito, se ve, está ahí con una reja, o sea, ni siquiera tiene un cartel que lo indique, y por supuesto el que está debajo de la Catedral de la Almudena, que es donde, digamos, aparece la primera, digamos, presencia cristiana en Madrid, con la aparición de la que sería la Virgen de la Almudena, que, como si veis por el nombre, nos aclara muy bien cómo sucedió. Sale un almuz, o sea, un almuz musulmán, y ese almuz da nombre a la Virgen de la Almudena. Entonces, la leyenda es que en la tapia, de donde está hoy la cripta de la Catedral de la Almudena, apareció un hueco, cayó un hueco en la pared, y dentro estaba la Virgen de la Almudena con dos velas encendidas, que llevaban encendidas desde tiempos visigodos. O sea, esa es más o menos la leyenda, ¿no? Bien, dale un poquito para adelante que... Bien, esto es lo que queda hoy de Puerta Cerrada. Os describo un poco cómo era la Puerta Cerrada de Madrid en aquellos años. La Puerta Cerrada era una puerta en laberinto. O sea, la Puerta Cerrada no es que estuviese cerrada por un portón porque la madera escaseaba, sino que llevaba una forma de laberinto como una especie de serpiente, y encima de la propia puerta colocaron un lagarto al que luego se le colocó alas, que es el grifo al que he hecho antes referencia. Y esto es lo que queda ahora allí, la cristianización de lo que fue Puerta Cerrada. Porque la Puerta Cerrada evidentemente no pertenecía al ámbito cristiano, pudo pertenecer al ámbito musulmán o al ámbito arriano. Pero lo que sí que está claro es que después ya pasó al ámbito cristiano y entonces se cristianizó en un momento dado, colocándole una cruz en el lugar por donde hoy está, en la misma Puerta Cerrada. Bien, terminemos con el prólogo, que es muy largo. Primero escudo de Madrid. Madrid, construida sobre el fuego, sobre el agua, construida sobre las nubes, ese es el supuesto primer escudo de Madrid, pero nadie se pone de acuerdo si realmente esta es una reconstrucción típica de la época, que se hacía, digamos, con ligeras variantes con respecto a cada una de las ciudades, o realmente es que era así, porque tampoco tenemos muy claro cómo sería. Lo que sí que está claro es que dice rompe y luce, y además dice algo así como mi muralla está construida sobre agua, sobre fuego, en fin. Sabéis que esto está en la misma Puerta Cerrada, han colocado allí un graffiti que coloca estas palabras, se colocó en época de Tierno Galván, se colocó allí con una especie de entrampantojo, y sería, digamos, la primera referencia al escudo de Madrid que tenemos, donde aparece la serpiente, como es lógico. Dale. Aquí tenemos ya el primer escudo oficial de Madrid, este está cogido en la Plaza de la Luna, la plaza de María Teresa Fernández, ¿cómo se llama la Plaza de la Luna? María Teresa, no me acuerdo. Bueno, la Plaza de la Luna, que ya sabéis que tiene una leyenda, que allí la Luna cuando entra va haciendo una serie de círculos y unos ciclos energéticos extraños. No sé si habéis estado alguna vez en la Plaza de la Luna y habéis visto en el suelo que hay una placa de una sociedad secreta de la que no recuerdo el nombre ahora mismo y tal, pero que dice que la Luna, cuando va haciendo su recorrido circular por la plaza, va creando una serie de sombras energéticas que han sido aprovechadas por ciertos místicos durante mucho tiempo, porque Madrid siempre ha sido considerada una ciudad muy relacionada con temas esotéricos, con temas extraños. No olvidéis quién es la grandiosa de Madrid.
aunque tengamos la Virgen de Atocha, aunque tengamos la Virgen de la Almudena, la Virgen de la Paloma, San José, San Isidro y todo lo que queráis, la auténtica diosa de Madrid es una diosa frigia, se llama Cibeles. ¿Y por qué la tenemos ahí? Pues muy sencillo, porque el origen mítico que se quiso dar en época de Felipe IV nos llevaba a tierras pues muy lejanas, ¿no? De alguna manera. Uy, perdón. También la otra gran estatua de Madrid, ya sabéis que está dedicada a Neptuno. O sea que, como veis, no tiene nada absolutamente que ver con la religión católica, aunque esta sea una ciudad eminentemente católica, pero hay muchas cosas que no lo son. Pásame un poquito. Bien, en detalle os pongo más o menos cómo estaba constituido el retiro en aquel momento, porque es muy importante el plano de Pedro Teixeira para saber qué existía exactamente en el retiro antes de considerarse el retiro como tal, cuando era todavía las huertas de los Jerónimos, que luego serían adquiridas para configurar el futuro parque. Existía una ermita muy antigua allí, que veis, es esa ermita que tenemos ahí, esta, una ermita con 4 torres, que tenía un estanque polilobulado, tenía 4 lóbulos que formaban parte de un sistema de escorrentías endorreicas, por el cual habían barcas, habían patos y había de todo en ese momento, que se denominó San Antonio de los portugueses o San Antonio de los alemanes, según las fuentes. Bueno, San Antonio de los portugueses, que es la que a mí me gusta, era lugar, ahí tenía lugar una serie de fiestas en las épocas de Felipe IV fundamentalmente, que era la fiesta de los cochinos, en el que a un cochino se le nombraba alcalde de Madrid, a un gorrino se le ponía el solio y se decía, tú eres el alcalde de Madrid. El gorrino no protestaba, y durante ese día pues era el alcalde, y esas fiestas terminaron suprimiéndose porque se transformaban en auténticas bacanales. O sea, realmente la gente bebía mucho y había mucho revuelo, hasta que al final se suprimió y San Antonio de los portugueses se llevó al Paseo de la Florida, y se construyó la ermita de San Antonio, que es la que hoy conocemos, y esta desapareció. Y ahí no quedó nada de momento, porque ya viene la época de consolidación del retiro, tal y como le conocemos hoy. Ya en época de Felipe IV ya se establecen los pequeños palacios, la Casa de Vacas, el Real Coliseo, la Casa del Retiro, porque claro, es que era la casa donde se retiraban los reyes a meditar, que estaba justamente adosada a la iglesia de los Jerónimos, porque la orden de los Jerónimos tenía, digamos, como fin primordial seguir las enseñanzas de San Jerónimo, que había sido un asceta. Entonces los reyes se convertían por unos días en ascetas para seguir las enseñanzas de San Jerónimo. Eso debía ser muy agradable seguramente para conseguir méritos para el más allá, puesto que se retiraban con cierta frecuencia. Lo que pasa es que se retiraban con sus mujeres, con sus lacayos, con la gente que les cocinaba y con los criados, o sea que llevaban una vida, bueno, que no nos la podemos permitir ni siquiera hoy. O sea que fue extraordinario. Y ya empieza a hablarse de hacer la colonia del Buen Retiro, el Parque del Buen Retiro. El Parque del Buen Retiro, que como ya he dicho al principio, de momento solamente sería destinado a la nobleza y a las clases más pudientes, a los caballeros, bueno, a la gente que tenía una cierta, digamos, mando en plaza, por decirlo de alguna manera. Pásame, María José. Bueno, aquí os he puesto un detalle mayor de San Antonio de los portugueses, para que lo veáis un poquito más en detalle. Normalmente estos grabados hilográficos son difíciles de encontrar, pero este fundamentalmente alguien lo encontró y lo puso en Wikipedia, por lo tanto se puede ver perfectamente. O sea que no es muy difícil. Sigue. No. Al otro. Sí. A ver. No, para atrás, para el otro lado. Más. Otro. Bien. Ahora veréis qué es lo que vino a sustituir
a San Antonio de los portugueses. Pues lo que vino a sustituir, esta historia es fascinante, lo que vino a sustituir a San Antonio de los portugueses allende el tiempo fue que a Carlos III se le ocurrió mandar al conde de Aranda a China para que se trajera alquimistas chinos que le enseñaran a hacer la porcelana mejor que los ingleses. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que vinieron una serie de chinos a Madrid y se creó lo que se llamó la fábrica de la China. ¿A alguien le suena que en Madrid hay un sitio que se llama La China? Efectivamente, pues la China es por los chinos, que se trajo el conde de Aranda a Madrid para que les enseñaran a hacer la mejor porcelana, que fuera superior a la de lo que tenían en ese momento los ingleses, los italianos o los franceses, por ejemplo los Evres o por ejemplo Capodimonti. En ese momento, Carlos III era un hombre ilustrado que era rey de las dos Sicilias y por lo tanto traía de Italia ideas muy modernas, muy de su tiempo y quería la mejor porcelana del mundo. Entonces hizo la Real Fábrica de Porcelanas de la China y se hizo donde hoy día está la estatua del Ángel Caído, o sea, exactamente donde estaba San Antonio de los portugueses. Por lo tanto, durante muchísimos años, pues ahí estuvo esta Real Casa de Porcelanas, que además incorporaba un relojero suizo, porque muchas de esas porcelanas formaban parte de relojes primorosos que se encuentran hoy día en Aranjuez, en la Casa del Labrador. Esos relojes que se conservaron de alguna manera de aquella época, los podéis ver en la Casa del Labrador en Aranjuez, en los Jardines del Príncipe. Algunos hay en el Escorial, algunos despistados también en Río Frío y tal, pero vamos, fundamentalmente donde más están son en Aranjuez. Bueno, esta ilustración indica cómo terminó la Real Fábrica de Porcelanas de Madrid, más conocida por la China. Y es que fue cuando en 1808 entran las tropas francesas en Madrid, se acantonan en el Retiro y dicen, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que en esta ciudad no hay ningún fuerte? No hay ninguna fortificación, no hay nada, ningún edificio de tipo militar, y van y lo construyen alrededor de la Real Fábrica de Porcelanas. Lo construyen y además lo dotan de elementos para la guerra, lógicamente. Allí aparecerían, pues por ejemplo, varias toneladas de pólvora, 12 millones de cartuchos, fusiles, o sea, apareció de todo prácticamente. ¿Qué pasa? Que cuando la presión francesa en Madrid cae con la llegada de Wellington, Wellington manda de avanzadilla al general Greene, que se acantona en la parte del Retiro donde está el estanque, y desde allí bombardea la Real Casa de Porcelanas y la fortificación que habían hecho los franceses, con lo que la destruye completamente. Dice la leyenda que fue para que los ingleses, su intención es que no se hiciera mejor porcelana que la que hacían ellos. A saber, porque realmente esas leyendas urbanas luego se mantienen en el tiempo, pero luego, pues eso, no sabemos cómo realmente sucedió la cosa. Lo que sí que es cierto es que General Greene bombardea la fortificación y destruye la Real Fábrica de Porcelanas, que desaparece totalmente, aunque sí deja sus restos. Si le das para adelante, vamos a ver lo que nos queda de la Real Fábrica de Porcelanas, que ya... no, atrás. A ver, dale para atrás. Que es las norias que tenía la Real Fábrica de Porcelanas para bombear las aguas que había que utilizar en la fabricación de la porcelana, y que tienen un sistema de norias que todavía se puede ver, que todavía existe, que llevan a una serie de túneles que bajan hacia la estación de Atocha. Además, tener en cuenta que en la época de Carlos III, precisamente en aquella zona también se hace el Real Observatorio de Madrid, y además se desmantela la ermita de Santo Tomás, que estaba en el mismo cerro donde se colocó luego el Real Observatorio de Madrid. Entonces, está claro que el Retiro ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, como es lógico, hasta el aspecto que le conocemos hoy, ¿no? Pero sobre todo porque es el gran parque central de una ciudad. Si nosotros nos vamos a Londres ahora mismo, todo el mundo dirá, bueno, pues me voy a ir a Hyde Park, me voy a ir a Victoria Park, a Green Park, a St. James Park. Anda que no hay parques en Londres. Bueno, pues en Madrid tenemos un montón de parques también. Tener en cuenta que es una época donde el hacer parques era, digamos, formaba parte de lo que era la opulencia, y esa opulencia llenaba de estos espacios magníficos para los nobles
digamos, las ciudades casi en su totalidad. En Madrid, por ejemplo, tenemos muchos y muy buenos parques. Todos los conocéis. Conocéis el Parque del Capricho, conocéis el Parque de la Fuente del Berro, conocéis el Parque del Oeste, conocéis la Casa de Campo, que no es un parque en sí mismo, pero bueno, hay una parte que la podríamos considerar parque renacentista, aunque realmente eso es un campo de caza. Monte Alina, que es la parte donde está actualmente el Club de Campo, y luego, lógicamente, los Montes del Pardo, que no se le considera parque en sí mismo, pero que sí es el pulmón de Madrid, por decirlo de alguna manera, por la gran cantidad cinegética, o sea, de árboles que tiene y su, digamos, fauna, que ya sabéis que está formada por corzos, jabalíes y todo tipo de cosas, hasta llegar al último muro que está ya cerca de Colmenar Viejo. Por lo tanto, todo esto fue evolucionando, o sea, el Retiro y los parques. Bueno, tenemos más parques en Madrid, no os los olvidéis, y por si no los conocéis os lo digo. Torrearias, tenéis dos, el parque de la Quinta de los Molinos y el parque de Torrearias, está en el metro de Suances. Este en primavera ahora es muy socorrido porque tiene almendros y todo el mundo va a ver los almendros floridos. O sea, ahora mismo es el momento en que allí no se puede ni entrar. Y además tienen la puerta un centro de rehabilitación de drogadictos, con lo cual la gente suele entrar por las entradas que dan a donde está el periódico ABC, a, ¿cómo se llama la calle? Es a Luca de Tena. Por Luca de Tena, efectivamente. Entonces, claro, esta es una ciudad que tiene muchos parques, muchos parques. Mucha gente dice, que en Madrid no hay árboles. Pues sí, es la segunda ciudad más arbolada, la segunda ciudad no, capital más arbolada de toda Europa y la cuarta del mundo. Después de, por ejemplo, Tokio, después de Londres. Madrid es una ciudad que está muy arbolada. Y además Madrid tiene un privilegio que muchas capitales no tienen, y es que está rodeada de 5 ciudades que son patrimonio de la humanidad. Ya sabéis cuáles son. Lógicamente Segovia, Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres y Toledo. Y no solamente eso, sino que además tiene un muro de contención de los aires del norte, que es la Sierra del Guadarrama, o sea que muy pocas ciudades tienen prácticamente a tiro de piedra y a menos de una hora la nieve cerca, y alturas de cerca de 2.800 a casi, bueno, no llega a los 3.000 metros, pero casi. O sea, Peñalara tiene 2.890 metros, las Cabezas de Hierro tiene 2.874, si creo recordar. O sea que tenemos una sierra potente. Potente y extensa. Porque daros cuenta de que el sistema central, o sea, lo que es la Carpetania, por decirlo de alguna manera, empieza, digamos, en la Sierra de Gata, ya pegado a Portugal, y va a llevar hasta los Montes Universales. O sea, es un bastión importante, con algunas cimas de mucho fuste, como por ejemplo el Pico Cejón, como por ejemplo el Peñalara, que es el más alto de todos, el Ocejón, la Sierra del Alto Rey de la Majestad en Guadalajara. El Ocejón también está en Guadalajara. Hay muchos lugares donde uno puede practicar los deportes de la escalada, el senderismo y eso. Sí, vale, me parece muy bien. En fin, pues esto es lo que os puedo contar de momento del Retiro, así que vamos a seguir avanzando. Y bien, llegamos a la actual estructura del Parque del Retiro, donde se ven perfectamente las zonas tal y como han quedado después de las diferentes remodelaciones, incluso las propias que se han hecho en el siglo XX y algunas en el siglo XXI. Tener en cuenta que el Retiro, como ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, hay zonas que han quedado intactas desde la estructura original, pero hay zonas que han ido creciendo. Por ejemplo, observáis que por la parte derecha del estanque, en el plano de Teixeira no había nada. Y ahora, sin embargo, es la zona donde se ha puesto la montaña de los gatos, donde se ha puesto la ermita de los santos niños, que no me acuerdo con eso, que se trajo de Segovia. Luego, en época de Fernando VII, se construye el estanque del Retiro, que al principio tenía, digamos, una previa que tenía una especie de templete chino donde estaba el embarcadero, pero luego posteriormente fue evolucionando a lo que vemos hoy día.
De todas maneras, ese dato no está claro, porque ya había agua ahí, aunque no estuviera en la forma de estanque que le conocemos hoy día. Ya hay referencias en la época del mismo Felipe IV, la misma de Fernando VI, de que ahí se celebraban justas en agua. Por lo tanto, tenía que existir un estanque anterior. Lo que pasa es que no tenemos planos. No tenemos planos que nos lo indiquen. Sabemos que este en concreto al menos fue remodelado en época de Fernando VII. Y que después, lógicamente, se le dotó de una serie de estructuras que tienen que ver con Alfonso XII, porque el monumento, digamos, que da acceso al estanque en vista, no en embarcadero, sino en vista, es el famoso monumento Alfonso XII, que hay poca gente que sepa que se puede subir hasta arriba. En tiempos, vamos, yo llegué a subir en alguna ocasión, y es muy, como veis, es muy lujoso. Además, ha tenido también una vida bastante curiosa, porque los americanos, por ejemplo, llegaron aquí a Madrid y lo vaciaron, pagaron un dineral en época de Franco y lo vaciaron para hacer la película El mayor espectáculo del mundo, o El fabuloso mundo del circo, como lo queráis llamar. También se rodó parte de 55 días en Pekín, también se rodó, en fin, algunas películas importantes porque se han rodado en El Retiro, en los jardines de Don Cecilio, en fin, en algunos sitios y tal. Luego, cada vez que se ha vaciado el estanque para limpiarlo, se ha encontrado dentro de todo lo que os podáis imaginar, desde sillas, mesas, botes, porquería, restos de carpas y lo que queráis, hasta esqueletos. ¿Por qué? Porque hubo una época en que en El Retiro los románticos iban allí a suicidarse. Entraban por la noche y se tiraban al agua. Más fácil. Total, ¿para qué vais más lejos, no? Así que ha tenido una vida bastante azarosa. Luego hay zonas muy delimitadas que iremos viendo ahora cuando ya nos introduzcamos dentro del Retiro, porque de momento estamos viendo los orígenes y el cómo se organizó. Y como veréis, aquí alguien muy importante en la historia del Retiro ha sido la familia del duque de Fernán Núñez, toda la saga de los Fernán Núñez, que han tenido mucho interés. Tal es así que el paseo de coches del Retiro es el paseo de Fernán Núñez. O sea, toda la vida se le ha llamado paseo de coches, pero realmente es el paseo de Fernán Núñez. Nobles que influyeron y pusieron muchísimo dinero para que el Retiro tuviera la estructura que hoy le tenemos. Pásame la cosa. Bueno. No. Me has... Ah, sí, bueno. Ya veo. Bien. Ay, es que cuando doblas así la cabeza, lo ves al revés. Bueno, donde estamos ahora, justamente donde estamos ahora, o sea, en este sitio, aquí, estaba esto, que era la estación del tren de Arganda, la estación del ferrocarril de Zaragoza, que le llamaban, más conocida como el tren de Arganda, que pita más que anda. Estaba justo aquí, donde estamos ahora mismo, estaba ahí, en donde está el Colegio del Pilar, de ahí salía, era la estación Termini, que recorría un espacio muy dilatado, bajaba hasta donde está hoy día la M30, que tenía un puente, luego llegaba hasta la zona norte de Moratalada, o sea, la zona más alta de Moratalada, y pasaba a Vicálvaro, de Vicálvaro seguía hacia adelante hasta llegar a la zona que hoy es Ribas hacia Madrid, de ahí llegaba a Arganda, Arganda subía hasta Morata de Tajuña, y en Morata de Tajuña giraba a la izquierda para coger toda la, digamos, la ribera del Tajuña hasta llegar al río Tajo a partir de Yebra. Y de ahí subía hasta Alocén, donde se terminó el proyecto, porque ellos querían llegar hasta Zaragoza, pero realmente en Alocén se terminó el proyecto, ya no había más dinero y además era un tren que no llevaba pasajeros, era un tren que se dedicaba fundamentalmente a la agricultura y a la minería. Yo lo he conocido, yo he montado en él, o sea, tengo la edad suficiente como para haber subido en ese tren, porque precisamente un compañero mío de colegio, ahí en la calle 6 de Baranda, era factor del tren, y he ido a por las nóminas a Valderribas el Alto. Supongo que todos conocéis Valderribas el Alto, lo habéis visto alguna vez, ¿no? Es unas estructuras inmensas que hay ahí entre Arganda y Morata de Tajuña.
Bueno, pues ahí se llevaban las nóminas, el pago de los obreros de Valderribas el Alto se llevaba en ese tren. Y luego se volvía, digamos, con cemento. Pero anteriormente y durante muchísimos años, la actividad de este tren había sido fundamentalmente el traer hortalizas de Las Vegas, del Tajuña y del Tajo. Durante muchísimos años el tren de Arganda lo que se dedicó fue a alimentar a Madrid de frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, uvas, todo lo que os podáis imaginar. Pero además, traía de vez en cuando gente, y todavía quedan las estaciones. Pásame un momentito. El Fielato, por ejemplo, que era donde era el pesaje de las verduras, de las frutas y de todas estas cosas, estaba actualmente donde es la estación de metro de Rivas hacia Madrid. Esta era la estructura del tren de Arganda. ¿Veis? Salía del Niño Jesús, iba recorriendo todos estos caminos hasta meterse ya en la provincia de Guadalajara. Y si esta gente de esta empresa, que era una empresa inglesa que se llamaba GIMSA, hubiera tenido la suficiente inteligencia de haber mantenido esas vías y haber mantenido los convoys, pues es muy posible que hoy día hubiera sido un polo de desarrollo importante en la parte de Madrid que va hacia la Alcarria, que está prácticamente abandonada. O sea, nadie suele ir por la Alcarria, excepto un servidor que tiene una huerta en Orozco, Tajuña. Bueno, otra cosa que tiene que ver, que es muy importante a la hora de hablar de este tren y de cómo se suministró a Madrid, es que en este tren viajaron prácticamente muchas de las plantas que han sido incorporadas, lógicamente, a partir del año 1890 y tanto, se fueron incorporando al Jardín Botánico de Madrid y al propio Retiro. Se trajeron especies que fueron viniendo en estos trenes. Hoy día queda una parte del tren de Arganda, no ha desaparecido todo. Es una parte que va de la Poveda a Rivas hacia Madrid, es una parte muy pequeña, va rodeando la laguna del Campillo, tiene un recorrido de pocos kilómetros y tal, es muy pequeñito, lo llaman el Museo del Tren, y los domingos se juntan allí, se visten de ferroviarios, se montan en la máquina y a recorrerlo. Llega hasta el tope de la laguna del Campillo y luego vuelve a la estación de la Poveda. Así que todavía queda una pequeñita parte, y el resto de la trinchera del tren de Arganda se aprovechó para hacer la línea 9 del metro. O sea que, como veréis, aquí no se tirará. Esa foto que habíais visto antes son de dos locomotoras que todavía siguen existiendo del tren. No esta foto, sino la anterior. Dos locomotoras que siguen existiendo del tren de Arganda, que son las que hacen ese recorrido que estamos comentando. Tira para adelante. Ahora lo que vamos a hablar, ya vamos a dejarnos de erudición y de datos históricos. Ahora lo que os voy a hablar es de la perspectiva de un chaval que se ha criado en el Retiro. Las vivencias, las historias, las cosas que han pasado, ¿no? Porque daros cuenta de que yo vivía a caballo entre el Escorial y la calle Narváez 62, que está aquí mismo, donde vive actualmente mi madre, pues mi campo de juegos era el Retiro, lógicamente, durante muchísimos años. Era levantarse, salir del colegio y te ibas al Retiro. ¿A dónde ibas a ir? Mejor. Entonces, en aquella época no había las restricciones que hay hoy día. Podías entrar a la hora que te pareciera bien, entonces no había policías en el Retiro, sino que había unos guardias jurados que llevaban unos sombreros, una escopeta de sal y un pincho. Llevaban así una badana de cuero con un símbolo, y todavía están las casetas por ahí, algunas se conservan. Y bueno, era correr todo el santo día, estar dando vueltas y vueltas y vueltas y tal por el Retiro, y estar divirtiéndose de alguna manera. Y como chavales que éramos, pues jugábamos las cosas que se jugaban entonces, que eran cosas no precisamente hoy día políticamente correctas. Por ejemplo, jugábamos a un juego inocente prácticamente, que eran las dreas, que consistía en ponerse a los dos lados de un seto y liarse a pedradas hasta que caía el primero escalabrado. Cuando ya había un escalabrado, pues nada, a casa, limpiarse la sangre y hasta el día siguiente. O sea, eran juegos como los de ahora, más o menos, o sea, casi.
Una cosa parecida, también jugábamos a policías y ladrones, al escondite, a pídola, al látigo. Bueno, el látigo era maravilloso, al que le endiñaban con la correa en sus partes traseras, lo ponían morado, vamos. Era verdaderamente maravilloso. Y así transcurría nuestra vida en el retiro, pisando hojas, ahí pasamos nuestra niñez, pasamos nuestra pubertad, encontramos a la primera moza a la que dar un beso en los morros, en fin, todas estas cosas pues que íbamos buscando los muchachos. Yo particularmente, además, en aquella época, como no había otras cosas, pues pasábamos mucho por las iglesias porque allí se nos daban servicios sociales y tal, de entretenimiento, por decirlo de alguna manera. Yo terminé siendo Boy Scout, ahí en los Sacramentinos. Luego me pasé a los Scouts de aquí, del Niño Jesús, y durante muchísimos años pues estuve en los Boy Scouts con todos los chavales, y es donde empecé a coger aficiones como la escalada, como la espeleología y todas esas cosas, ¿no? Porque los chavales entonces, como no teníamos nada, no teníamos televisión, no había televisión, había una radio. Vamos, yo la radio que tenía era de galena, o sea, tú pinchabas la galena así con un cacharro y ibas pillando cosas que sonaban, pero que no sabías muy bien qué era lo que decían, ¿no? Los que tenían un poquito más de dinero se compraban una RCA, una Inoval, o sea, las radios que había en aquella época y tal, y bueno, y se escuchaba el Teatro del Aire, se escuchaba a José Luis Péquer, Matilde Perico y Periquín, una serie de programas pues, que han desaparecido, pero que en la memoria emocional muchos los llevamos todavía. Luego, además, quiero hablar de un personaje que fue fundamental para nuestro desarrollo, que fue Pirulo. Luis, efectivamente, ya sabéis que nuestro querido Pirulo, Luis, tenía un puesto de pipas en la entrada de la Puerta de América, y allí se cambiaban los cromos, el sile, nole, tengo, nole, sile, nole, y así estábamos cambiando cromos, nos dejaba tebeos, le comprábamos pipas, hacíamos, bueno, toda clase de cosas que os podáis imaginar que pueden hacer los chavales y tal. Él era muy comprensivo e incluso se hacía el ciego muchas veces cuando le quitabas un caramelo, los famosos caramelos Sazi que había y esas cosas y tal, pero era un hombre muy comprometido, tan comprometido que realmente fue uno de los pocos republicanos que quedaron en Madrid que no sufrieron acoso del régimen. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque era muy querido por la obra social. Él se había asociado a muchos curas rojos en la época, como por ejemplo el padre Llanos, y algunos otros, y hacía una labor social importante. Fijaros, aquí había una calle al lado del Gregorio Marañón, no existía el Gregorio Marañón, y en la calle Ibiza, entre la calle Ibiza y Saiz de Baranda, justamente aquí a la derecha, estaba la calle que llamaban de San Juan de Dios, que era una calle de chabolas, con una fuente por donde corría el agua, unas aguas hediondas, que eran los restos de lavar la ropa, y en fin, os lo podéis imaginar. Y la fuente estaba en la calle Saiz de Baranda, entonces tenías que bajar con el cubo a la calle Saiz de Baranda, coger el agua y llevarlo allí para lavarte. Y eran chabolos que habían hecho la gente que venía del campo y que se había organizado. No solamente aquí, en este barrio, sino que también, por ejemplo, es cuando se desarrolla, la avenida del mundo rural a Madrid buscando trabajo, y entonces ocupan también el famoso Cerro del Tío Pío, el que hoy día está detrás del Alcampo de la avenida de la Albufera, el que hoy conocemos como el Parque de las Tetas. Le conocemos como Parque de las Tetas porque tiene unas formas redondeadas y tal de los escombros que eran de las chabolas que había en el Cerro del Tío Pío. Todo aquello estaba dominado por la pobreza, por una pobreza extrema, pero los chicos eran felices como en África. Nos lo pasábamos de miedo. Nuestros padres tendrían muchas dificultades, pero nosotros nos lo pasábamos de miedo, de verdad. Y jugábamos mucho y no había discriminación. Aquí, por ejemplo, en la calle Saiz de Baranda había 3 chalés. Fijaros en la época, ahora ya son casas muy altas y tal, pero en aquella época eran 3 chalés donde nos juntábamos los chavales a jugar y bueno, pues aquello era el jolgorio permanente, ¿no? No teníamos nada y teníamos que vivir. Y para vivir nos inventábamos todo lo que había que inventarse. Y el retiro, pues lógicamente, se convirtió en nuestro principal campo de juegos porque lo teníamos muy a mano. Aquí tenéis, por ejemplo, una vista de la Rosaleda, que he querido poner, ya la conocéis perfectamente, porque la Rosaleda de Madrid es verdaderamente hermosa. Verme pasando ya cosas. Esta es una serie de fotos
que yo he ido haciendo a lo largo de mi vida, los otoños en el Retiro. Los otoños en el Retiro eran verdaderamente formidables, con las hojas en el suelo, tú ibas ahí pisando hojas mojadas y bueno, y escuchando el eco de tus propias pisadas, y aquello era extraordinario. Jugábamos a que nos perseguían los fantasmas, que era el sonido de las pisadas sobre las hojas mojadas y tal. Bueno, es una cosa, era divertidísimo y tal, porque te llevabas cada susto de muerte y tal. Incluso, os contaré más cosas, ya verme pasando porque son muchas. Veis los colores del otoño en el Retiro, el gran cromatismo que tiene uno de los grandes jardines botánicos de Madrid, porque no olvidéis que el Retiro es un jardín botánico. Vamos pasando. Praderas, chopos, en fin, de todo. Ves moviéndolo. Ahí tenéis un árbol hendido por un rayo. Yo recuerdo cuando cayó ese rayo, que fue a caer sobre ese olmo y tal, entonces fue el acontecimiento, ha caído un rayo en un árbol del Retiro y tal, y ahí todos fuimos a ver el árbol, porque resulta que era un árbol donde había pavos, y entonces los pavos se quedaron sin árbol, se tuvieron que ir a otro árbol, tal, o sea que es una cosa muy curiosa. Bien, ahí tenéis más imágenes, sigue María. Esas praderas en las que te revolcabas y te tumbabas y te lo pasabas de miedo, o sea, era una cosa verdaderamente tremenda aquello. Dale. Sigue hasta que pasen todas las praderas. Mira, por ejemplo, de la gran riqueza botánica del Retiro, ahí tenemos una secuoya, porque es curioso que aquí vinieron una serie de árboles verdaderamente singulares, algunos de los cuales están catalogados en la lista de árboles singulares de la Comunidad de Madrid. Este es uno de ellos. Sigue. Y bueno, ahora llegamos a uno de los lugares más socorridos y del que más se ha hablado siempre de Madrid, que es la famosa Plaza del Ángel Caído. Porque al duque de Fernandúñez, aproximadamente en el año 1880 y tantos, con la feria de muestras que se hizo en París, la Feria Internacional de París, un escultor valenciano, Ricardo Belver, se le ocurrió hacer una imagen de Lucifer, pero el Lucifer del poema de John Milton, en el momento que es mandado por Dios, digamos, apartado a los infiernos, y entonces hizo dos modelos, uno que se encuentra actualmente en el Retiro y otro que se encuentra allí en París, que quedó en París en su momento y tal, pero que se le tienen metido, yo no sé si lo tienen en el Louvre, no lo sé exactamente. Pero Ricardo Belver hace estas dos estatuas que teóricamente es Lucifer, y eso es lo que le ha dado la fama, digamos, a Madrid, de ser una ciudad relacionada con el diablo y una ciudad dedicada al diablo, que tiene la única estatua al diablo. Eso es mentira, porque hay muchas ciudades en el mundo que tienen estatuas dedicadas al diablo, aunque no tan bellas como esta, por ejemplo en la ciudad de Turín, también tenemos en La Habana, tenemos en bastantes sitios, o sea, incluso en muchas iglesias hay figuras del diablo. El diablo es una parte fundamental de la teología cristiana, por lo tanto ha sido representado con cierta liberalidad. Tira para adelante. Además, la peana no es de Ricardo Belver, es de Josep Roig, otro valenciano, o sea, él puso la estatua arriba, o sea, el Lucifer del poema de John Milton, sigue, pero la parte de abajo, dale, sigue, son imágenes del ángel caído, ¿veis? La belleza que tiene, ahí os lo he puesto un poquito en detalle, para que lo veáis, porque el equilibrio es impresionante, realmente. Trata de ilustrar un momento tan dramático que realmente lo consigue perfectamente. Era un buen escultor, eso es indudable. Bien, pásame, María José. Y luego la peana, que es de Josep Roig, como veréis, tiene las criaturas del infierno. Y luego ha corrido la leyenda que ha difundido algún amigo mío, que dice que la estatua está a 666 metros sobre el nivel del mar. Cosa que no es verdad.
Lo que está a 666 metros sobre el nivel del mar es la tachuela que hay en la base. Pero como las medidas geodésicas se hicieron después de que se colocara la estatua, no es más que una coincidencia. No existía todavía la tachuela en la época en que se puso la estatua. La tachuela se pone de pies después cuando se hicieron las mediciones geodésicas. Por lo tanto, es una coincidencia absoluta. Aparte de que, cuidado, no es Lucifer. O sea, perdón, sí, es Lucifer, pero no es Satanás. El que entienda de demonología sabe la diferencia que hay entre Lucifer y Satanás. Son cosas completamente distintas. Satanás, que viene de la mitología sumeria, que sería, digamos, la cristianización del dios Pazuzu, es un retador, es el oponente, el adversario. Lucifer no, Lucifer es el ángel caído, simplemente, pero el príncipe de los infiernos no es Lucifer. Hay muchos más príncipes de los infiernos, pero luego en demonología, luego empiezas a buscar dioses y te encuentras a Baal, a Balal, a Asmodeo. ¡Buf! Anda que no hay dioses. Madre mía. Y demonios de todos los colores y de todos los sabores. Pero fundamentalmente el mito del demonio es un mito sumerio. O sea, es un mito sumerio que viene de la figura de Pazuzu, que por cierto lo habréis visto al principio de la película El Exorcista. Es la estatuilla que encuentra el padre Carras cuando está en Sumeria haciendo una excavación. Y efectivamente Pazuzu es un dios que posee. Y eso lo hereda el Satán del libro de Tobías. Pero realmente son seres morales, no son seres reales, sino que forman parte de la moral. Luego, otra cuestión que hay que tener muy en cuenta también con respecto a todo esto, María José, cuando puedas. Ahora sí que no veo lo que tengo. Ah, bueno, perdón, esos son los jardines de Don Cecilio. Esa se me ha colado por ahí. Lo que sí que es cierto es que Madrid siempre ha sido una ciudad muy contradictoria en ese sentido. Toda su estatuaria es prácticamente de dioses paganos. No quiere decir que no haya figuras cristianas. Por ejemplo, aquí tenemos 5 Cristos milagreros en una sola ciudad. Ya sabéis cuáles son, supongo que todos los conocéis. El principal posiblemente sea Jesús de Medinaceli, pero también está el Cristo del Pardo, también está el Cristo de Villamil, también está el Cristo de Rivas y también estaba el Niño Jesús del Remedio, que bueno, es Cristo pero de pequeñito. ¿Conocéis la leyenda, o sea, la historia de cómo se creó lo del Niño Jesús del Remedio? Pues muy sencillo. Resulta que en una cerería que había en la calle Arenal, esquina con el Ángel, resulta que vendían velas de cera y esas cosas, y para atraer a la gente habían puesto un muñeco con una bola del mundo y una corona, y entonces le empezaron a llamar el Niño Jesús del Remedio, y se empezó a extender la idea de que era milagroso. Entonces las mamás nos cogían a los bebés y nos llevaban allí para que el Niño Jesús del Remedio nos diera su bendición. O sea, pues cosas del folclore, ¿qué queréis que os diga? Esas cosas han pasado aquí y tontos negarlo porque a mí me llevaron, o sea que no tengo la menor duda de que eso pasó. Luego también, pues eso, las vírgenes tutelares de Madrid, algunas, cuidado, la Virgen de Atocha es virgen negra, virgen isíaca, efectivamente, la Almudena no. Y la Virgen de la Paloma tampoco, pero la Virgen de Atocha es virgen isíaca. Es una virgen posiblemente de adscripción templaria. Tener en cuenta que la encomienda templaria de Madrid estaba en la calle Jesús el Verde, donde está hoy día la calle Jesús el Verde. Tenía ahí una torre, tenía 2 torres en Madrid los templarios. Tenían en Jesús el Verde una iglesia y luego tenían una torre castillo en la calle del Castillo, en el barrio Chamberí. Estamos hablando de siglo XI-XII, o sea, ya siglo XII, no, más bien XII avanzado. Entonces, claro, daros cuenta pues que las cosas pues han sido como han sido, no como a nosotros nos gustaría. Ay, la leche. Bueno,
Entonces, vamos a ver, sígueme pasando imágenes que quiero seguir contando. Ah, bueno, este era el lugar más misterioso de todo para nosotros, para los chavales. Este era el lugar más misterioso de todo, que era el Parque Chino. O sea, el Parque Chino para nosotros eso era prácticamente ir a Oriente. De repente te encontrabas con unos puentes que estaban hechos con bambúes grandes, unos puentes de bambú y tal, que iban a una isla rodeada de un río y rodeada de patos. Quien haya estado allí, no sé si habrá sentido la magia de los jardines zen, porque se trató, de alguna manera, de imitar un jardín zen. Tener en cuenta que los evangelizadores de Japón fueron los javerianos, los misioneros javerianos. Y los misioneros javerianos, cuando llegaron a Madrid, trajeron las ideas zen de los jardines zen japoneses. Entonces construyeron uno en el Retiro, que fue este, que veis aquí. Vamos, no sé si habréis estado en él, supongo que habréis estado más de una vez en él. En el Retiro, está cerca, muy cerca del Ángel Caído, está la caída justamente del Ángel Caído, entre el Ángel Caído y el Palacio de Cristal. Os lo digo por si vais por allí, para que os acordéis. O sea, había todas las plantas que había en Japón, incluso la sófora japónica, por ejemplo, que era una planta inusual, se trajo de Japón para colocarla aquí. Y los bambúes negros, por ejemplo, que existen en esta isla, se trajeron directamente desde Japón. Me avanzáis unas fotillos. Bien. Aquí tenéis otra imagen de lo que fue, no, vamos, de lo que es el jardín chino, o el jardín japonés, perdón. Aquí le llaman jardín chino, pero realmente corresponde más con la filosofía de un jardín japonés. Pasadme, por favor. ¿Veis? Ahí está la ría, donde hay galápagos, hay toda clase de bicharracos y tal, sobre todo patos y ocas. Dale. Esta es una de las casetas de los guardas, que todavía se conserva. Ahí era donde estaba el guarda, vigilando que los chavales no hiciéramos barrabasadas, y más de una carrera les hicimos dar en su momento. Porque ten en cuenta que nosotros nos metíamos allí después de las 10 de la noche, que estaba prohibido, pero nosotros íbamos. Entonces, ¿cómo íbamos? Pues nada, a divertirnos, ¿sabes? Pues esa es una de las casetas de los guardas. Aquí tenéis la estatua de Ramón de Campoamor, el poeta, porque también la estatuaria del Retiro es importante, aunque no toda sea de la época de Felipe IV, muchas se ha incorporado después. Evidentemente ahora vamos a ver dentro de poco. No he puesto foto de la de Ramón y Cajal, por ejemplo, que tiene la imagen de la vida y la muerte, pero porque no la tenía. Tampoco he puesto la estatua de la famosa esfinge, de la esfinge que está presidiendo el estanque del Retiro y tal, porque no tenía una foto a mano en ese momento. Pero sabéis que existe una esfinge en el Retiro, una esfinge rodeada de unos vasos canopos, que eran en los cuales los faraones guardaban las vísceras. Entonces, así se trató de alguna manera de relacionar también el Retiro con Egipto. Y ese era el lugar que le gustaba mucho a Jacinto Benavente, ahí era donde iba a sentarse. No sé si conocéis el sitio, ¿lo habéis visto alguna vez? Pues si vais al estanque del Retiro, al fondo, veréis que hay una estatua que parece como una especie de tinaja, con una esfinge encima y dos vasos a los lados. Bueno, pues esos son los vasos canopos. Es una representación de una momia egipcia. Y dicen que miraba donde había un tesoro. Lo que pasa es que el tesoro nunca ha aparecido. Bueno, esto estamos viendo una foto de la iglesia del Niño Jesús, que la tenemos aquí al lado, porque cuando estuve sacando las fotos y tal, por encima de la valla de los jardines de Don Cecilio se ve la iglesia. Ahí hay una especie de terrazas y tal, donde se saca perfectamente fotos de la iglesia. Dame, por favor. Mira, ahí un detalle de la iglesia del Niño Jesús, un lugar donde tuve yo mi primera experiencia mística, porque recorriendo los pasillos de lo que es el Hospitalillo y la iglesia, un día me encontré con algo que no sabía lo que era. No tenía ni idea, nunca lo he sabido, pero era algo que me miraba, que estaba ahí en la oscuridad. No lo sé si era un niño o qué, no tengo ni idea. Pero ahí es donde me di cuenta por primera vez que había cosas que las podías ver, pero que no sabías lo que eras, que eran intangibles. Ahí tuve yo mi primera experiencia que me trajo por estos caminos. Seguidme dando, por favor. Bueno, más imágenes del Retiro, hasta que lleguemos ahora a un punto
ahí tenemos otra vez, que es el Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal es una estufa, realmente es una estufa que se construyó para hacer una exposición en la que se iban a exhibir plantas tropicales y plantas que venían del ámbito sudamericano que no existían aquí. Entonces se construyó una especie, como era frío, como hacía frío, se construyó una especie de invernadero gigante. Entonces contrataron a unos cuantos obreros y tal para que limpiaran los cristales y le dijeron, no te preocupes, solo tienes que limpiar los cristales. Pero cuando llegaron y vieron todos los cristales que había, dijeron, no, mire, límpienlos usted. Como sabéis, actualmente es una sala de exposiciones, donde ponen exposiciones de arte, de escultura fundamentalmente. Hay una parte permanente, que tiene unas estatuas permanentes, y luego, sobre todo, lo más importante y lo más bello, que siempre ha atraído al Retiro, es sentarse sobre la escalinata que da al estanque, donde ya sabéis que hay galápagos, hay patos, hay gansos, hay ocas, hay de todo. Y además hay una cueva artificial. ¿Por qué? Porque el diseñador del Retiro, fundamentalmente Celso Martín, que luego sería sustituido por Cecilio Rodríguez a lo largo del tiempo, había conocido la finca regaleira en Portugal, en Sintra. Entonces copió la idea del estanque de los cisnes para hacerla aquí en Madrid, en el Retiro, y le hizo una estatua, o sea, le hizo una cueva artificial, porque esa cueva no es natural, es artificial, que se hizo con piedra que trajeron de Torrelaguna, de la zona del canal de Isabel II. Se construyó más o menos en la época en que el canal, digamos, tenía su segunda evolución. Sígueme pasando. Ahí veis la cantidad de metros cuadrados de cristales, que creo que todo el mundo la conoce. Sígueme. Y aquí hay algunas fuentes, como por ejemplo la fuente de los Galápagos, la fuente de la Alcachofa. En fin, no quiero ser muy prolijo, si podemos llegar ya hasta el final, porque se nos va el tiempo y no quiero teneros aquí eternamente hablando de mis aventuras de cuando era un niño y llegaba siempre con los calcetines llenos de tomates y luego en casa mi madre me metía un bofetón cada 2x3 porque ¿a dónde vienes? Del colegio. ¿Y qué ha pasado? Que me han castigado. Dice, pues ahora te voy a castigar yo. ¡Pah! Y caía el leñazo. ¿Qué más os puedo decir? Mirad, por ejemplo, este sitio es muy importante. Este sitio que hoy día veis así, cuando vais al Retiro, este tuvo una pagoda china. Hoy día ya no existe porque se cayó. Era una pagoda de madera roja, muy alta, tenía unos 35 metros, que estaba llena de campanitas que se movían con el viento. Pero en un momento dado se vino abajo, se pudrió y se vino abajo y no ha sido repuesta nunca. Pero yo sí la he conocido. Además, esta está justamente al lado del que llamaban el Bosque de los Suicidas, porque se había suicidado un par de personas ahí, tal, ya le colocaron el San Benito del Bosque de los Suicidas, ¿sabes? Cerca de donde está hoy el bosque de las víctimas del 11M, pero en tiempos, la Chopera, lo que era el paseo de la Chopera, donde ibas a alquilar bicicletas y te pasabas todo el día dando vueltas por el Retiro con unas bicicletas que eran demenciales, porque no, vamos, eran de piñón fijo, te lo puedo garantizar. Todo eso lógicamente ha desaparecido, pero yo lo he conocido y aquello era el lugar donde los chavales pues, alquilábamos una bicicleta horrible y nos dábamos vueltas y tal. Pues ahí es donde luego se le denominó el Bosque de los Suicidas. Sígueme, mira, esto es lo mismo, claro, lógicamente. Ah, bueno, y el Paseo de las Estatuas. ¿Cómo no hablar del Paseo de las Estatuas del Retiro? Ya sabéis que todas esas estatuas tienen sus hermanas en la Plaza de Oriente. ¿Por qué? Porque la mitad se colocaron en la Plaza de Oriente, porque en principio eran para ser colocadas encima del Palacio de Oriente, pero a la mujer de Fernando VI le pareció, fue Fernando VI, ¿no? Felipe V. Ah, sí, de Felipe V le daba miedo, tuvo un sueño en el que se le caía una estatua encima, entonces no se colocaron arriba, sino que se colocaron 2 o 3, luego estas se colocaron abajo y el resto se llevaron al Retiro. Sí, fue de Felipe V, no, Fernando VI es la de Bárbara de Braganza. Vamos a ver. Bueno, aquí en todas estas colecciones de estatuas, tanto en la de la Plaza de Oriente como las del Retiro y tal, se encuentran más o menos los monarcas de las monarquías hispánicas y tal, empezando por la Ramirense, siguiendo por los visigodos, etcétera. Ahí tenemos, por ejemplo, en la Plaza de Oriente está la estatua de Leovigildo, la estatua de Recaredo. En el Retiro tenemos estatuas, por ejemplo, de Suintila. O sea, es que están todas repartidas de una manera totalmente arbitraria, no.
no siguen un orden exacto, no se sabe exactamente cómo se decidió el ponerlas así. Puede seguir, esta es una estatua ya moderna, una estatua de la soñadora, la sirena soñadora, que está cerca del parque japonés. Luego, esta es muy importante porque esta es la estatua que está dedicada al teatro en el parterre. En el parterre del Retiro, sabéis que el parterre fue hecho por Felipe V para imitar a los jardines de Versalles. Entonces se colocaron allí una serie de especies y además se coloca esta estatua que significa a una bacante griega con la máscara puesta. Y enfrente está la estatua de Jacinto Benavente y enfrente justo la estatua del doctor Cortezo, que era un médico bastante importante que hubo en Madrid en la época, que fue el inventor de las vacunas que se llevaron a América alojadas en los niños. Efectivamente, la vacuna de la viruela que se llevó a América alojada en niños huérfanos, porque no había manera de conservarla. Entonces se la inoculaban a los niños, los llevaban a América y allí extraían los anticuerpos. Y así liberaron a América de la viruela. Esa es una historia poco conocida, pero luego cuando los indigenistas nos vienen diciendo que hemos sido peor que el diablo, no se acuerdan de esos episodios, que eso es lo que me fastidia a mí. Bueno, sigue con el parterre. Bueno, esta es una especie que hay en el parterre que hubo que traerla ex profeso para aquí, porque esto no existe en España. ¿Qué creéis que son esas plantas? ¿A qué os suenan esas plantas? ¿Qué clase de árboles? Esos son cipreses globosos. Es una planta que no existe en España, fue traída en época de Felipe V de la isla de Sumatra. Aquí no la había. Aquí veis un detalle de los cipreses globosos, sigue, ¿veis? Es interesantísimo. Y luego vamos a ver uno de los grandes árboles. Mira, ¿ves? Una de las fuentes del parterre, como veis, imitando siempre elementos paganos, pero este es importantísimo, ese árbol, porque es el árbol más antiguo de Madrid que está en el Retiro. Es un ahuehuete que se trajo en 1616 a Madrid desde México, es el árbol nacional de México. Y Hernán Cortés se debió traer un retoño, un esqueje, vaya usted a saber qué se trajo, pero se sembró ahí, justamente donde está ahora, y desde entonces está ahí, es el árbol más antiguo. Y se salvó de la quema de los franceses cuando ocuparon el Retiro porque instalaron entre sus ramas un cañón. Es el árbol más antiguo de Madrid. Todavía está muy sano, La verdad es que se ha cuidado, se le ha rodeado de una cerca y tal para que la gente no se acerque. Y es importantísimo. Además es el árbol nacional mexicano, la bandera mexicana figura un ahuehuete, o sea que es fácil de ver rápidamente cuando uno observa a la bandera mexicana o un billete mexicano. Pues ese es el árbol más antiguo de Madrid y, por supuesto, de todos los árboles singulares de la Comunidad de Madrid es el principal, indudablemente. Yo de pequeño pues me acercaba a este árbol y le hablaba y el árbol me respondía. Luego, además, está rodeado de una serie de jarrones que se trajeron de Aranjuez y se pusieron en los parterres, que son esos que veis ahí. Ese no es el ahuehuete está aquí, eso es un alerce. Estos jarrones que se colocaron están decorados con escenas de orgías, en las que se ve, no lo veis en detalle, lógicamente hay que acercarse mucho para verlas, y están decorados con escenas de orgías, donde se ve a diablos dentro del infierno, digamos que hay como 3 niveles, y el nivel inferior, que es el del infierno, son unas auténticas orgías, ahí los diablos dándose unos a otros y tal, o sea, una cosa tremenda, y eso se trajeron de Aranjuez. No sé exactamente quién los esculpió, no tengo ni idea, pero dicen que había sido por inspiración de Pompeo Leoni, pero yo no lo tengo muy claro, o sea que por eso no lo voy a afirmar categóricamente. Sigue. Bien. Bueno, este es el pie de la estatua de Jacinto Benavente, sigue. Muy bien, pues aquí lo tenéis. Y con esto hemos terminado por esta parte. Ahora viene la tercera. Aquí ya os he contado mis aventuras en el Retiro, detalles del Retiro, anécdotas del Retiro, todo lo que queráis. Porque el Retiro, no olvidéis que es un pulmón de Madrid, además como es un pulmón de Madrid, es algo que Carlos III decidió que fuera para el pueblo de Madrid y así se ha quedado, aunque realmente no se abrió en época de Carlos III, sino un tiempo después.
en aquellos años los chicos solíamos hacer una cosa en los parques que hoy día ya no se hace. Hoy no verás a ningún chaval que esté en un parque tocando la guitarra. Te encuentras gente tocando la guitarra, pero normalmente lo sueles encontrar en la Gran Vía, en Sol, con la gorrita para que les vayas echando dentro del metro y esas cosas. Pero en aquella época los chavales íbamos a tocar la guitarra en los parques y nos aficionamos y así aprendimos de alguna manera a ser guitarristas. Yo mi primera guitarra fue muy curiosa porque no tenía ni trastes. Me la encontré en la basura y la apañé y aunque no tenía trastes yo la hacía sonar. Pero la hacía sonar bastante bien. Pronto tuve mi primera guitarra eléctrica y mi primer grupo, fundamos un grupo que se llamaba Brots, con unos chavales de aquí del barrio, Tomás Alonso Gallar, que trabaja en la isla de Ibiza, en la pescadería que está en el mercado de Ibiza, y otros que ya no sé dónde están, Manolo Casanova y Fernando Caballero, que ya no sé ni por dónde han ido a parar. Luego tuve un segundo grupo con otro muchacho, con Agustín Sánchez Valero, que se llamó Agua, Azucarillo y Aguardiente, y tocábamos pues canciones y las cantábamos en el retiro porque nos gustaba, era lo que nos gustaba en ese momento, reunirnos a cantar. En ese momento se desarrollaba, digamos, la música ya masiva de los grupos y entonces todos tratábamos de imitarlos. Y además en aquella época se estrena en Madrid, yo la vi en el cine Ibiza, una película que fue determinante para todos los chavales de la época, que fue Help. Cuando vimos Help, yo salí del cine diciendo, eso que haces tú lo tengo que hacer yo. Y lo hice. Lo hice. ¿Por qué? Porque ese fue el comienzo de una larga carrera que empezó más o menos así. I love the daydream as when the line into the hand. Acting from day of the years, changing my life, no other hands, nothing same as something for 100 days. Nothing from my shin, less than the lake, the every hand, no that else, as money for something there. I love them every day, when the Saturn throne they came on the electricity, wasn't time they cradled in the hair there. Everywhere, there, everywhere. Aunque os advierto una cosa, esta es que era mi preferida, pero la que más se oía no era esta. No era esta. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que estando lejos ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que cada noche va soñando por tu amor. Yo soy aquel... Vamos a hacer pequeños fragmentos porque es que si no nos alargamos mucho. Esa era una de las canciones más conocidas, pero había otras que no eran menos importantes. Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor, la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. ¿La recordáis?
Mira, mira. O esta que era muy socorrida también. Vamos. Si me preguntan, lo digo yo. Oh, piensa decir y decídete. Pronto mi novia tú vas a ser. No tengo tiempo para pensar, lo digo yo. ¡Ay, cómo la recordáis! Se nota que ya no hacéis la mili. Había una canción que era muy socorrida y los chavales nos pegábamos por aprender a tocarla. Nos pegamos por aprender a tocarla porque era difícil. Then is they one in the house of reason song. That is why the name and horn as they have one. Esta nos pegábamos todos a ver quién la tocaba mejor. Porque era difícil para nosotros en aquella época, ya hoy día ya las cosas son distintas, pero en aquella época era complicadísima. Pero luego había una muy socorrida que a todos nos gustaba muchísimo. Y la cantábamos, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. After I come to shrimp, to keep on running, running, and you wanna live. Down nights stucking and down nights stucking, down nights standing on street on real. After I come perspiring, ordinary people burning, rolling, rolling, rolling in the river. Esta nos encantaba a los chavales porque era marchosa. Aquí aprendimos a tocar cosas como esto, por ejemplo. Esto era una maravilla, nos volvíamos locos con esto. You take a nice and baby outside. We're lucky when the baby outside. Tell me what it's not clean this day. Taking days and outside. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Setting in the morning fire. The night is in the twinkling day. Etcétera. Jim Morrison y Doors. Entonces estaban en el candelero. Y había otros, muchos otros y tal, que a los chavales nos volvían locos. Pero como no podemos estar indefinidamente, vamos a poner 3 canciones importantes de la época que lo fueron. Una, por ejemplo, tiene una muy bonita historia. Cuando la compuso, quien la compuso, porque vais a saber enseguida quién fue, resulta que su productor le dijo, esto no vale para nada, déjala en un cajón. La olvidaron. Y a los 3 años, alguien la sacó del cajón y dijo, pero tú sabes lo que tienes aquí. Por Dios. Venga, y la metieron de cara B de un disco, y es esta. Yesterday, all my troubles seem so far away.
don't not believe again to play. Oh, one believe in yesterday. Me he ido de tono, perdón. Yesterday, on a like day that came to me, I know how they live. Oh, yesterday, 'cause suddenly, now she is gone, wine alone for you someday. Now she is gone, oh, alone for yesterday. Anda, que el que la metió en el cajón se lució, porque posiblemente es la canción más copiada de la historia. Pero no vamos a olvidar las que nos hicieron correr como conejos. Cuando ya nada se espera, personalmente saltante, más se palpita y se vive, más allá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente acechando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Porque vivimos a golpes, porque si apenas nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser quien tanto somos, dar en sí que glorifiquen. Porque si hay a golpes, porque si apenas nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Estas eran las que te hacían correr delante de unos tíos de gris que llevaban una porra. Recordaréis también alguna otra. Tú y yo, niña, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Dame la vida y vamos a juntarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Se llena de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. ¿Os acordáis de Pablo Guerrero? ¿A que sí? Y ahora, en honor a la dueña de la guitarra, le voy a cantar la que le gusta a ella. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, cual no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción, se abre una puerta y de las sombras sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no apareces, no me importa,
yo te doy una canción. Si miro un poco a fuego me detengo, la ciudad se destruye y yo cantando. Las gentes que me quieren y que me odian no me van a perdonar que me distraigan. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como una reza, una bala, un discurso, un poema, un disparo, una guerrilla, como doy el amor. Esta sí que te la sabías, Noé. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, un momento, porque ahora os toca cantar a vosotros. La traca final es que cantemos todos, ¿no? Y qué mejor que una que sepamos todos con toda seguridad. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Hace algún tiempo en este lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le oyeron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.